El financiamiento también, la estructura de financiamiento también es importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay bancos que no entran a financiar si es que tú no estás poniendo por lo menos el 60%. Si tú no pones el 60%, no entro. Y se acabó. Hay otros bancos que dicen, no, ponte por lo menos el 30%. Y con 30% de recursos propios que ponga la empresa, yo podría estar interviniendo. Siempre y cuando tus proveedores estén en el 20% o el 30%. Entonces, ese banco financia entre el 40 y 50% de toda la inversión. Tienen que entrar los proveedores, tienen que entrar los recursos propios, ¿no es cierto? Entonces, son políticas del mismo sistema. Entonces, para eso necesito la estructura de financiamiento, para poder advertir quién entra, qué fuente va a entrar con qué tipo de inversión en este proyecto. Ahora, yo podría generar también en un solo cuadro una estructura de inversión y financiamiento, en uno solo también, ¿no? En cuánto voy a invertir, tendría que calcular los porcentajes acá de la inversión, y acá a la derecha estaría los porcentajes del financiamiento, ¿no? También podría ser un solo cuadro. Bien, luego tenemos esta hoja de cálculo para revisarla. Eso es el tema de la evaluación de proyectos. Acá tenemos una hoja de cálculo que es un poco reveladora porque nos va a ayudar a poder hacer una evaluación dependiendo de qué es lo que queremos, ¿no? Porque, por ejemplo, todos conocemos más o menos algo de contabilidad y nosotros podemos presentar a la empresa como queremos, ¿no es cierto? Eso es así de tajante y así de sencillo, como queremos. Es como una foto. Le tomamos una foto a una persona y está como quiere. Puede salir peinada, como sea, ¿no? Como quiere reflejarse, ¿no? Muy bien. Lo mismo cuando hacemos una evaluación de un proyecto, podemos hacer lo mismo. Pero lo que tenemos que saber es que se tienen que hacer estas cosas dependiendo de la demanda. ¿Quiénes están demandando esa evaluación, no? Tampoco podemos, pues, jugar solitario y hacernos trampa, ¿no? Tenemos que saber entonces esto, qué tanto conviene y qué tanto no. Entonces, la vez pasada estábamos viendo el costo de capital de un emprendimiento, de un proyecto. Vamos a borrar esta parte. Y estábamos viendo que podemos tener, por ejemplo, un costo de oportunidad, podemos tener un costo de capital empresarial, o podemos tener un costo promedio ponderado de capital, dependiendo del demandante, dependiendo qué es lo que demandes, dependiendo qué es lo que quieras hacer, ¿no? Entonces, el costo de oportunidad que no tiene ninguna sustentación, si yo muevo mi dinero, lo muevo a este costo porque quiero, así de simple. O simplemente porque ya tengo un costo de capital, o tengo un ingreso, o tengo una renta, y si es que yo puedo mover mi capital a esta otra alternativa que es mutuamente excluyente del mismo riesgo, lo hago bajo un costo, por lo menos el costo que ya vengo obteniendo, ¿no? O también si es que yo tengo un negocio que tiene una renta y a mí me permite la continuidad en otro tipo de actividad productiva, por lo menos tiene que ser a esa renta. Criterios que nos están determinando el costo de oportunidad. Y luego tenemos el costo de capital empresarial, cuando hay diferentes personas naturales que tienen costo de oportunidad de capital, y esas personas naturales se juntan para poder hacer un emprendimiento, una persona jurídica, un negocio, una alianza. Entonces hay una suerte de ponderación. El método ponderado da cuenta del costo de oportunidad empresarial o costo de capital empresarial, caso observe. Pero cuando estos capitales que ya son de recursos propios que tiene una empresa van a un emprendimiento o un proyecto donde hay varias fuentes de financiamiento, terceros, proveedores operativos, proveedores financieros y recursos propios, y donde el sistema financiero, por la ley de impuesto a la renta, mantiene un escudo tributario o un escudo fiscal, entonces incorporamos un tipo de cálculo también ponderado que se llama costo promedio ponderado de capital. Entonces la idea es, si yo tengo esto, que los flujos futuros, estos flujos J,
entre 1 más I a la J. La sumatoria de estos flujos, desde cuando J toma el valor de 1 hasta el infinito, hasta N, si yo le descuento a todos estos flujos futuros traídos a valor de hoy, la inversión inicial que hizo posible estos flujos, encuentro entonces que esto es un valor actual neto. Ese es el valor actual neto. Pues, ¿de qué depende que esto sea más grande o sea más pequeño? De muchos factores. Uno de los cuales es la inversión. Pero otro que es relevante, fundamentalmente relevante, es el costo del capital. El costo del capital es muy influyente, es muy sensible el costo del capital. Cambia el costo del capital y cambia dramáticamente el valor actual neto, aun cuando la inversión permanezca incólume. Entonces, el costo del capital es importante. Este valor actual neto de los flujos futuros, que estos flujos son flujos únicos, los flujos los conozco, esto lo conozco, cuánto es, esta inversión también la conozco, cuánto es, los periodos también los conozco, cuánto es, pero el costo del capital, si es que cambia dramáticamente el valor actual neto. ¿Cuál de estos sería el costo del capital para poder evaluar el flujo y determinar si es que el valor actual neto nos conviene o no nos conviene? ¿Con cuál de ellos tendríamos que trabajar? El costo promedio ponderado de capital, siempre y cuando tengamos diferentes fuentes de financiamiento. Pero si, por ejemplo, yo estoy haciendo un emprendimiento individual con los recursos propios solamente, sería entonces con el caso cero. Y si es que yo lo estoy haciendo como socio con mi dinero, individualmente, sería entonces con el costo de oportunidad. ¿No? Más o menos este es el criterio del derrotero. Un proyecto de inversión que tiene diferentes fuentes de financiamiento, aquella que tiene estructura de inversión y estructura de financiamiento, normalmente se tiene que evaluar con un costo promedio ponderado de capital. Pero ¿cuál es el impacto que tiene este costo promedio ponderado de capital en el tiempo? Es decir, cada vez que va pasando el tiempo, ¿cuál es su impacto? Y eso es lo que quiere determinar esta hoja de cálculo. Acá tenemos, por ejemplo, el caso cero, que es el que estamos viendo en la pizarra, el costo de capital empresarial de 20%. Acá está el 20%, la tasa del 20%. Los recursos propios entonces es 20%. En esta inversión, que es una inversión de 70.000, el banco va a poner 20.000. ¿Correcto? El banco está entrando entonces en una estructura de financiamiento de 29% y los recursos propios de 71%. La tasa que nos cobra el banco es 15%, pero la tasa libre, es decir, luego del escudo fiscal, es 11%. ¿Correcto? Entonces, nosotros le pagamos al banco realmente ¿cuánto? 15% le estamos pagando al banco, realmente. Pero para el proyecto, ¿cuánto realmente nos está deduciendo en costo de capital por concepto de financiamiento bancario? Solamente 11%. Así funciona, porque eso se restituye una vez que nosotros pagamos impuestos. Entonces, 20% entra los recursos propios, 15% entra el banco. Muy bien. El costo promedio ponderado de capital, en este caso es 17.29% y se calcula de esta forma. Multiplico los ponderados, estos ponderados son la tasa de participación por la tasa 1 menos T, que es ya incluyendo el escudo fiscal, y la sumatoria de estos ponderados es el costo promedio ponderado de capital. Muy bien, ¿cuánto se está financiando el banco? El banco está financiando 20.000. Hagamos entonces un servicio de deuda de 3 periodos para los 20.000, suponiendo que este es el servicio de deuda. Este es el servicio de deuda, muy bien. Acá tenemos los valores iniciales, el interés, el principal y el saldo final. Una vez que hemos hecho los servicios de deuda, podemos determinar cuánto estamos pagando de principal. Estamos pagando los 20.000 que están acá. Si
sumo estas tres celdas, acá están los 20.000, ¿correcto? Muy bien. ¿Cuánto estamos pagando de intereses? Estamos pagando 5.000, acá están los 5.000 de intereses. ¿Cuáles son los flujos? Hasta aquí vamos a determinar unos flujos de tal manera de poder calcular entonces los valores actuales netos. Si suponiendo que este es el flujo económico, ¿se acuerdan que hemos visto en la primera hoja de cálculo? Flujo económico, flujo de financiamiento, flujo del accionista o flujo financiero. Entonces, este es el flujo económico, tenemos acá entonces los 70.000. ¿Por qué 70.000? Porque 70.000 es la inversión. Y los flujos futuros son 50, 70 y 80. Eso me da un valor actual neto, calculado de esta manera, porque estoy utilizando el costo promedio ponderado de capital de tasa de corte. La tasa de corte es el costo promedio ponderado de capital. ¿Por qué? Porque estos 70.000 provienen de dos fuentes de financiamiento, del banco y de los recursos propios, cada uno con sus tasas, ¿correcto? Entonces, este sería el VANE, o el valor actual neto. Hasta aquí no hay ninguna novedad. ¿Cómo sería el valor, el flujo de financiamiento? El flujo de financiamiento sería así. Acá tenemos el capital de los 20.000, los 20.000 que está prestando el banco, ¿correcto? Este es el servicio de deuda, el pago del principal. Estos son los intereses. Y este es el escudo fiscal o escudo tributario. Escudo fiscal o escudo tributario, que está multiplicando los intereses del servicio de deuda por la tasa impositiva tributaria. La vez pasada pusimos como tasa impositiva tributaria 27%, porque era una variable, ¿no? Acá estamos poniendo 30%. Muy bien, entonces, el escudo fiscal o escudo tributario es los intereses por el 30%. Luego de este cálculo, hacemos una sumatoria algebraica. Y de este flujo, que es el flujo de financiamiento, calculamos el valor actual neto. Aquí está el valor actual neto. Calculamos el valor actual neto. El valor actual neto entonces está saliendo 1.433. La pregunta sería, ¿conviene financiar o no conviene financiar? ¿Qué dices? ¿Conviene o no conviene? ¿Cómo vamos hasta acá? Sigamos con el flujo, a ver, para poder terminar luego. Acá tenemos el flujo del accionista. El flujo del accionista no es sino la sumatoria algebraica de los flujos tanto económicos como de financiamiento. La sumatoria algebraica. Entonces, ¿cuánto es el proyecto? 70.000. ¿Cuánto pone el banco? 20.000. ¿Cuánto pone el accionista? 50.000. 50.000 los 20, acá están los 70.000. Calculado este flujo, calculamos entonces ahora el valor actual neto del accionista, al mismo costo de capital. Y encontramos que el valor actual neto del accionista es 69.043. Económico, 69.073. Acá está, del accionista. Es 69.073. Acá está. Le restamos la inversión, calculamos los flujos y el costo de capital. Pero ¿qué es lo que sucede? Sucede lo siguiente. En el momento que nosotros estamos calculando el costo promedio ponderado de capital, nosotros calculamos un único costo promedio ponderado de capital que nos sirve para evaluar todos los pedidos del proyecto. Sin embargo, el ratio deuda-capital comienza a variar en el tiempo. ¿Correcto? Por ejemplo, acá tengo la deuda
cómo va disminuyendo la deuda en el tiempo. Así disminuye la deuda en el tiempo. Esos 20.000 que me prestaron, así disminuye. El capital, ¿cómo tenemos el capital? El capital es los mismos 50.000 que tiene el banco, que tiene los recursos propios. Es decir, la empresa pone 50.000 y no saca los 50.000. Sin embargo, el banco pone 20.000 y después le vamos devolviendo sus 20.000. Acá nos pone 20.000, pero acá le devolvemos 6.666. Acá le devolvemos nuevamente 6.666. ¿Correcto? Mientras que acá el capital pone 50.000, pone la empresa y no saca sus 50.000, mantiene los 50.000 dentro del negocio. Lo que supone que periódicamente las estructuras de deuda de capital comienzan a cambiar. Inicialmente son 29% y 71% para la deuda y para el capital respectivamente. Pero cada vez que va pasando el tiempo, tenemos más capital que deuda. ¿Por qué? Porque vamos restituyendo, obviamente, el capital porque estamos pagando deuda. Entonces, el capital porcentualmente, es decir, la estructura del capital comienza a incrementarse. Al comenzar a incrementarse la estructura del capital, obviamente, el costo promedio ponderado de capital variará. Y fíjense qué es lo que está sucediendo acá. Este costo promedio ponderado de capital, inicialmente, tiene esta característica. Se calcula de esta forma, es decir, ya está considerándose acá el escudo fiscal, porque estamos tomando de la celda, de la columna, que ya está calculada el 1 menos T. Y aquí está. Estamos tomando 20% como costo de capital para los socios, pero 11%, que es el costo del capital del banco, incluyendo el escudo fiscal. ¿Correcto? Entonces, de manera que ya está calculado el escudo fiscal en este costo promedio ponderado de capital periódico. Ahora, si nosotros calculásemos el flujo, de descuento de esta manera, es decir, si nosotros estamos calculando estos flujos, este es el flujo económico, este acá es el flujo económico, ¿correcto? Muy bien. Ahora, esto es el descuento. ¿Qué significa? Significa el valor actual. Ese es el valor presente de los flujos futuros. El valor presente está en la fila 45. Pero esto lo estoy descontando al nuevo costo de capital. En este caso el primero va a ser siempre el mismo costo de capital. Pero cuando yo haga ya para el segundo y para el tercer periodo, son con los nuevos costos de capital, ya deduciendo el pago de la deuda. Lo que sería, obviamente, mucho más objetivo. Aquí estoy calculando ya con este 18%, ya no con 17.29, porque ya estoy pagando deuda. Y acá estoy calculando el valor actual de los 80.000 en el tercer periodo, pero descontado al valor presente a un costo de capital de 18.88. En el momento que yo calculo el valor actual neto, como estos valores son valores presentes, ya puedo sumar nada más. Sumo todos los valores descontados o valores presentes o valores actuales y esto sería el valor actual neto. Y resulta que el valor actual neto es de 70.518.19 realmente. ¿Y cuánto era cuando nosotros calculamos un solo costo de capital? ¿Se acuerdan? El BANE era 73.103.54. 73.103.54. Esto es cuando conservo un solo costo de capital a lo largo de todo el proyecto. Pero resulta que en el tiempo yo comienzo a pagar deuda y la estructura deuda-capital comienza a variar. Y realmente lo que sucede es que no estoy sacando 73.103.54, sino sacaría 70.518.19. Eso es lo que voy a sacar.
realmente. Cuando nosotros estamos trabajando, por ejemplo, el tema de la teoría del valor, hay una rama de las finanzas que se llama ingeniería financiera. La ingeniería financiera es cuando tú haces toda la contabilidad y te calzas 0 contra 0. No te sobra 20 céntimos, 10 céntimos, 0 contra 0. Todo está sustentado, ¿no? Y cuando sabes el porqué de las cosas, de dónde salen los valores, porque hay diferenciales en valores, tú encuentras dónde está el valor y calza todo. Entonces, esta parte de la ingeniería financiera básica es la que determina que esto es el valor actual neto real, económicamente hablando. Es decir, si es que se invertirían los 70.000, realmente esto sería el valor actual neto, considerando el movimiento de servicio de deuda en el tiempo. Pero lo que nosotros hacemos normalmente es mantener un costo de capital permanentemente todo el proyecto. Y eso hace, obviamente, que se infle el valor actual neto, que nos estaría dando algo irregular. Porque si nosotros no pagásemos deuda, entonces el costo promedio por unidad de capital se conserva. Pero conforme estamos pagando deuda en el tiempo, la estructura del costo de capital, la relación deuda-capital varía. Y al variar se pone la tasa más cara. Al ponerse la tasa más cara, no sale menor valor actual neto. Tanto que la diferencia es de 70 y tantos mil a 70.000. De 73.000 baja a 70.000. A 70.518. Entonces aquí el mensaje es el siguiente: ¿qué es lo que queremos mostrar? Un mayor valor actual neto para obtener un financiamiento, o realmente saber cuánto vamos a ganar. Si queremos saber realmente cuánto vamos a ganar, entonces será esta cantidad. Pero si quisiéramos saber cuánto ganamos para poder estar lindas en una foto, entonces sería el valor de arriba. Bien, vamos a ver ahora. Ahora, hay una miscelánea acá. Hay varias cosas sobre proyectos aquí. Bien, hay varias cosas aquí que se necesitan para evaluar un proyecto. Por eso es que esta hoja se llama varios de proyectos, varias cosas de proyectos. Una de las cuales es, por ejemplo, el manejo del punto de equilibrio. La vez pasada lo habíamos visto en algún curso, el tema del punto de equilibrio, que es un tema económico, pero que cuando queremos colocarlo en un flujo de caja, lo hacemos por periodo. Entonces, el punto de equilibrio es tan básico como la determinación de la cantidad de productos que yo voy a elaborar y vender, con el propósito de mantener a raya mi costo fijo. Es decir, yo cubro mi costo fijo, solamente el costo fijo, o el costo operativo, los gastos de operación, con una cantidad expresa que se llama punto de equilibrio. Si esa cantidad de producción la vendo y me permite cubrir mi costo fijo, es porque esa cantidad está a equilibrio, o es punto de equilibrio, ¿no? Y ahí hay una metodología que es la que desarrollamos para poder determinar, cuando tenemos diferentes tipos de productos, cómo calcular un punto de equilibrio. Y el otro tema interesante es el tema de los pronósticos. Eso es lo que estábamos hablando del tema de las ventas, ¿no? Este es el tema de los pronósticos. Estas, por ejemplo, son ventas históricas. Lo que está en la línea color azul, debe ser color azul, es ventas históricas. Yo quiero saber una función que me permita identificar un pronóstico en el tiempo con un alto nivel de confianza. Entonces hago una regresión, en este caso es una regresión lineal. Hago una regresión. Para hacer la regresión es sencillo. Voy a borrarla y voy a hacerlo otra vez. Vamos a suponer que estas son las demandas o las ventas en cada periodo, ¿correcto? Yo quiero determinar una función que me permita determinar una predicción futura. El pronóstico viene a ser la función que pueda extrapolar en el tiempo, y la predicción viene a ser la cantidad expresa en ese tiempo. Un pronóstico puede ser, por ejemplo, 2x más 10. Ese es un pronóstico, 2x más 10.
Pero una predicción es, si X igual 5, ¿cuánto es la demanda? 20. ¿Cierto? Entonces, la predicción es 20. El pronóstico es 2X más 10. Entonces, aquí lo que vamos a determinar es un pronóstico para poder calcular una predicción. Entonces, el pronóstico lo hago generando una línea de tendencia. La línea de tendencia, con botón secundario del mouse, agrego la línea de tendencia y me sale una ventana de diálogo que también se llama formato de línea de tendencia, que por defecto viene en formato lineal. Y a este formato lineal, en este caso yo tengo que generar 3 hipótesis, es decir, tengo que imaginarme 3 respuestas y después elegir la mejor respuesta. La primera voy a poner lineal. Le pongo presentar ecuación en el gráfico y presentar el coeficiente R cuadrado. El coeficiente R cuadrado es el índice de determinación. Este índice determina si la hipótesis que yo estoy formulando es una hipótesis válida o es nula. Una vez que tengo eso, aceptar, ya tengo los valores acá. Acá está. Entonces, tengo acá la función 0,5549x más 9.9615. Eso es. Y en función a ese pronóstico, yo puedo encontrar la predicción. Es más, ya encontré una predicción. Yo tenía valores solamente acá desde el 1 hasta el 13. Mes 1, mes 13. Quiero saber la predicción para el mes 14 y el mes 15. Entonces, este pronóstico que es esta función que está aquí, la he copiado en la celda. La acabo de copiar. Acá está, copiada. 0.5540, etcétera, etcétera, acá está. Y he reemplazado en el valor X, he reemplazado este periodo 14. Pero no lo he hecho con esta función lineal, no lo he hecho. Lo he hecho con esta función que aparentemente es al cubo. ¿Por qué? Porque cuando hice esto antes, generé, como lo estoy comentando, 3 hipótesis. Y mis hipótesis están acá. La primera hipótesis que hice fue la lineal. Primera hipótesis lineal, cuyo coeficiente de determinación es 0.8532, está acá. Después hice una segunda hipótesis, que es la hipótesis potencial, con 0.771. Perdón, 0.771, y la hipótesis potencial está aquí, 0.771. Esa es la hipótesis potencial, con los mismos valores de datos históricos. Y luego hice una tercera hipótesis, que es una hipótesis cúbica, acá con x al cubo, cuyo coeficiente de determinación es 0.8722. Al contrastar en esta tabla las 3 hipótesis, tomo la hipótesis que se acerca más a 1. La hipótesis que se acerca más a 1 es la polinomial de tercer grado. Y esa polinomial de tercer grado, ese es mi pronóstico. Y la predicción es reemplazar 14, en este caso, y luego 15 en X. Y así saco la predicción en base a un pronóstico. ¿Sí? Cuando hacemos un proyecto de inversión, este proyecto de inversión tiene que estar sujeto justamente al análisis de los ingresos. Si estos ingresos van a estar en función a la demanda histórica, lo mínimo que podemos hacer es un estudio de regresión que nos permita determinar una función de pronóstico que haga una extrapolación de las ventas con un alto nivel de confianza. Acá tenemos, por ejemplo, el nivel de confianza es 85.32%, lo que significa que esto lo estamos haciendo con un riesgo de 14.68% de riesgo. ¿Correcto? 14.68%. Si sabemos que el empresariado peruano puede aceptar hasta un 15% de riesgo, los niveles de confianza entonces mínimos tendrían que ser 85%. Y esto tiene un nivel de confianza de 85.32%. Entonces, empresarialmente hablando, podemos darle como
como válido dentro del flujo de caja. Dependiendo del R cuadrado. ¿Sí? Si el R cuadrado sale lo más cercano a 1, esa es la que tomas. Claro. O sea, tú vas digamos, puedes ir tanteando inclusive qué tipo de función polinomial es. De repente es una cúbica, de repente es una potencial, de repente es una lineal, ¿no? Pero la que te salga con mayor nivel de confianza, con mayor R cuadrado, con esa te quedas y con esa haces. Esa te va a dar desde el punto de vista técnico, digamos, la mayor apreciación, ¿no? El resto ya es un tema de mercado, ¿no? Porque esto es solamente desde el punto de vista del conocimiento, ¿no? Para que tomen una decisión hay punto de vista del conocimiento, punto de vista de la experiencia, punto de vista del sentido común, ¿no? De repente el conocimiento te dice, sí, la predicción va a ser 6.800 de demanda, y resulta que ese mes no se hizo 6.000, pues se hizo 5.000 nomás, por un aspecto de mercado, por una huelga, ¿sabido? Porque una variable no manejable. Pero ese valor ya real de esa demanda que bajó de 6.000, que fue tu predicción, a 5.000, ya forma parte también de la base de datos históricos, para que el próximo pronóstico ya no te va a salir hacia arriba, de repente te va a salir o continuidad o hacia abajo, porque ese nuevo dato ha contribuido a generar una tendencia, ¿no? Ahora, hay diferentes tipos de pronósticos también que no son solamente por tendencia, sino también son por estacionalidad, ¿no? Por ejemplo, hay productos que son claramente estacionales, ¿no? Por ejemplo, el shampoo se vende más en verano y en invierno. En verano, ¿no? O sea, el café se vende más en verano y en invierno. Los panetones en diciembre se venden más, ¿no? La chela se vende más el lunes o el viernes. El viernes. Los pavos se ponen nerviosos cuando en diciembre. Entonces son productos estacionales, y la estacionalidad puede tener también su ciclicidad. Tiene estacionalidad, tiene ciclicidad y tiene tendencia también, ¿no? Entonces es todo un estudio este asunto para poder sacar pronósticos y predicciones, pero lo básico, lo mínimo, es lo que estamos viendo acá. No puedes poner lo que se te ocurre, suponiendo que, no, suponiendo nada. Tienes que tener una sustentación técnica sobre lo que está en tu flujo de caja para que puedas evaluar un proyecto, ¿no es cierto? No es un supuesto, tiene que ser en todo caso un supuesto validado. Estoy suponiendo que esas son las ventas, pero me estoy validando en registros históricos y gráficos estadísticos, ¿no? Bien, acá tenemos el manejo de tablas. El manejo de tablas, ¿se acuerdan que hablamos de escenarios? Hicimos escenarios la semana pasada, antepasada. Y también hicimos una tabla, pero hicimos una tabla. Ahora vamos a ver cómo es el manejo de tablas para lo que se llama la sensibilidad. Sensibilidad significa que cuando yo cambio una variable, ¿cómo cambia el resultado final? Cuando cambio dos variables, ¿cómo cambia el resultado final? Pero cuando cambio en simultaneidad varias variables, ya no es una sensibilidad, sino es un escenario, ¿no es cierto? Entonces, para la sensibilidad vamos a manejar tablas. Y acá tenemos una hoja de cálculo. Acá tenemos, por ejemplo, una empresa que se llama Calatrava SAC. Estos son los socios, estos son los capitales que invierten, estos son sus costos de capital, y esto es el costo de capital empresarial. Luego estas personas que tienen $240.000 van a entrar en un proyecto de 1 millón. Al entrar en un proyecto de 1 millón entran diferentes fuentes de financiamiento, con esta estructura de capital, con estas tasas legales. Y con eso tenemos un costo promedio ponderado de capital. El tema está que nosotros tenemos que hacer una serie de sensibilidades para ver cuál es el comportamiento, el impacto que tiene una variable frente al resultado final. Y estamos tomando acá resultados finales como, la parte de acá abajo, acá están, por ejemplo, los meses, la inversión, los flujos. Acá está el costo promedio ponderado de capital mensual, el valor actual neto mensual, la tasa interna de retorno. Y acá hemos generado lo que se llama una tabla. Esta es una tabla que es una tabla de un solo sentido. Si cambio el costo promedio ponderado de capital acá, ¿cómo cambia mi valor actual neto aquí? ¿Cómo es el que cambia? ¿Cómo cambia? Esa es una tabla, ¿no? Pero acá a la derecha hemos generado otra tabla.
estamos haciendo, acá a la izquierda estamos haciendo, si cambia solamente el costo promedio por el capital, ¿cómo cambia el valor actual neto? Pero acá a la derecha estamos haciendo dos variables. Si cambian las inversiones y simultáneamente cambian el costo promedio por el capital, entonces, ¿cómo cambiará el valor actual neto? Entonces resulta que si la inversión, por ejemplo, es 1.000.000 y el costo del capital es 11%, el valor actual neto es 3.093. Pero si la inversión sigue siendo 1.000.000, pero el costo del capital sube a 11.5%, ya el valor actual neto es negativo. Las tablas son importantes porque nos dan una secuencia estructurada de decisiones. Y es una secuencia porque nosotros podemos ir cambiando valores, tanto ascendente como descendente. Y es estructurada porque nos comienza a limitar mentalmente para poder determinar hasta cuándo nos conviene algo y hasta cuándo no nos conviene algo. Nos estructuramos mentalmente, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se hicieron estas tablas? Vamos a hacer primero la primera tabla y luego vamos a hacer la segunda tabla. Si verificamos las tablas, estas hojas de cálculo van a estar disponibles para todos, pero las originales, porque esta de acá la voy a cambiar ahorita. Si nosotros chequeamos, por ejemplo, y editamos esto, vamos a ver cómo está estructurado. Dice tabla, coma, B26, pero dice, perdón, punto y coma. Pon punto y coma B26, pero antes de la punto y coma y está el paréntesis. Entre el paréntesis y el primer punto y coma debería haber un valor, pero ese valor no existe, es cero, no es nada. En estos paréntesis entran dos componentes, el primer componente que está en blanco aquí y el segundo componente que es B26. Si nosotros revisamos los demás, todos están conteniendo B26. En B26 está el verdadero costo de capital que está desde ahí, que está aquí. B26 es este, B26. ¿Correcto? Entonces vamos a hacer la tabla. Fíjense que para la generación de la tabla no están alineadas las palabras. Acá tengo, por ejemplo, costo promedio por de capital y acá arriba tengo valor actual neto. ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer es marcar de esta forma. De tal manera que voy a generar como pivot la celda C31. Pero realmente el cálculo del costo del capital, el costo promedio consolidado de capital mensual, está en B26, donde está el 1.11. Marco entonces toda la tabla. Marco la tabla y ahora me voy a datos. Y aquí voy a análisis y luego voy a tabla de datos. Y en tabla de datos dice celda de entrada fila. No, la celda de entrada no está en una fila. La celda de entrada está en la columna B. En la columna B está la celda de entrada. Acá está. Celda de entrada, costo promedio de capital. Está en la columna B. Entonces no tengo que estar en fila, sino en columna. Me voy a la columna, la celda de entrada, y la edito. La celda de entrada está entonces aquí. Esta es la celda de entrada. Correcto. Y con eso estoy listo para poder aceptar. Y ahora se han graficado todos los puntos acá. Si es que estos son los costos promedio ponderados de capital, estos serán sus representativos o sus correspondientes, valores actuales netos. De la misma forma hago para la tabla que está en dos dimensiones aquí. De la misma forma, voy a borrar entonces todos los valores.
los valores y ahora sí voy a marcar. Chequen que acá están todas las inversiones, en la parte de acá están todos los costos por medio cultural de capital. Pero acá en el centro, como pivot, igual que la vez pasada, estaba el verdadero valor actual neto, es decir, ¿de dónde viene el cálculo del valor actual neto? A partir de ahí comienzo a marcar, a partir de acá. Voy a enseñarles primero cómo está la celda. Acá está. La celda de la tabla dice B23 y ahora sí tenemos el segundo componente, B23 y B26. En B26, ya lo hemos visto, está el costo promedio ponderado de capital. Y B23, que es la fila de inversiones, ¿dónde está B23? Nos ubicamos en B23. Ahí está la inversión. P23 es la inversión. P23. ¿Correcto? Entonces, ahora sí vamos a ver cómo se hace la tabla. Marcamos el pivot. Luego podemos ir ya a la tabla de datos. Vemos entonces celda de entrada fila, está en la fila de las inversiones. La fila de las inversiones está más acá. Aquí están las inversiones. Y luego se le entra la columna, eso está en el costo promedio ponderado de capital. Ya estamos listos entonces para poder dar a aceptar. Listo. Y con eso se generó la tabla. Y la tabla, obviamente, una vez que tenemos los valores, podemos inclusive graficarlas. Entonces tenemos ahí la doble entrada en el gráfico. ¿Qué pasaría si cambian los costos de capital? Si cambian los costos de capital, pasaría esto. ¿Qué pasaría si cambian las inversiones? Si cambian las inversiones, sería esto de acá. ¿Y cuántos serían los valores actuales netos frente a esos dos cambios? Estos son los valores actuales netos. Negativos por un lado, positivos por otro lado. ¿Para qué más puede servir una tabla? ¿Para qué más? Para sensibilizar. Si yo quisiera, por ejemplo, cambiar en esta tabla, esta es la tabla, yo quisiera cambiar algunos valores. Acá estoy partiendo, por ejemplo, de 1200, le estoy restando 100, pero si yo quisiera entrar, por ejemplo, de 2 millones, ya todo se hace negativo. Si entraría desde 1 millón, hay muy poca opción negativa. Entro desde 1 millón hacia 300.000, entonces tengo estos valores de acá. Entonces yo puedo generar diferentes rangos de valores. Una vez que tengo elaborada la tabla, puedo generar diferentes rangos de valores con el propósito de encontrar, digamos, diferentes oportunidades alternativas de decisión también, ¿no? Y acá tenemos una tabla que es una estructura de inversión y financiamiento a la vez.
estructura de inversión y financiamiento a la vez. Es decir, tengo acá la estructura de inversión, tangibles, intangibles, capital de trabajo, y tengo la estructura de financiamiento. En este caso tengo recursos propios, banco de crédito, BIF, proveedores. Acá están los porcentajes de la inversión por un lado y los porcentajes del financiamiento por otro lado. Podría inclusive generar, digamos, algunas filas acumuladas para poder determinar estos activos tangibles se disgregan en tantos activos tangibles, los intangibles también se disgregan, etcétera, ¿no? Y ese es un tema ya que lo podemos hacer en Excel, pero en una sola tabla aquí, en un solo cuadro, estoy manteniendo dos estructuras, la estructura de inversión y la estructura de financiamiento. Otro tema importante, por ejemplo, es el índice de cobertura. El índice de cobertura es especialmente importante porque tenemos acá, por ejemplo, un monto, los 50.000, esta es la tasa, y este es el servicio de deuda, ¿correcto? Este es el servicio de deuda. Lo que tengo aquí es, si es que yo mantengo esta cantidad de garantías, este sería el índice de cobertura. El índice de cobertura se calcula de esta forma. Tengo el saldo inicial de la deuda, está en C10, y tengo la garantía. ¿Con cuánto de garantía me cobertura esta cantidad de préstamo? ¿Cuántas veces estoy coberturado? Entonces, esta garantía de 120.000 me está coberturando varias veces los 50.000 que tengo, ¿correcto? Inicialmente, cuando yo hago un contrato de crédito, mantengo este índice de cobertura 2.4. 2.4 es mi índice de cobertura. Yo digo 2.4 veces el crédito que me están dando. Pero cuando yo estoy pagando el crédito, comienzo a pagar, el índice de cobertura se comienza a disparar. Y la idea es que yo, de acuerdo a mi contrato de crédito y de acuerdo a las normas peruanas, yo conserve mi índice de cobertura cada vez que yo estoy obteniendo el dinero de terceros. Obtengo dinero de terceros, debo de conservar mi índice de cobertura. Lo que significa que estas garantías que yo mantengo en el sistema financiero tienen que devolver. Es decir, para que pueda mantener el 2.4 de índice de cobertura, cada periodo me tienen que devolver esta cantidad de garantías que tengo grabadas en el sistema. Y yo mantengo mi índice de cobertura. Lo que normalmente nosotros cometemos un grave error es ponemos la garantía y la sacamos cuando terminamos de pagar todo el crédito. Lo que supone que el sistema comienza a ganar dinero con nuestros activos. ¿No es cierto? Para que no suceda eso, nosotros tenemos que reclamar, conforme a ley, las garantías que tenemos en exceso grabadas en el sistema. Ahora, si yo tengo una ficha registral solamente, no puedo sacar la garantía con una ficha registral, ¿no es cierto? Entonces tengo que poner las garantías de tal manera que yo pacte con el sistema financiero un flujo de fondos en repago que considere la devolución de las garantías con el propósito de mantener siempre, en este caso 2.4 índice de cobertura. El manejo de las garantías para el financiamiento también es clave, porque si yo estoy esperando de que me van a devolver esta cantidad de garantías que estoy grabando para mantener un índice de cobertura, entonces esas mismas garantías me pueden servir para el apalancamiento en el sistema financiero para el mismo proyecto. De manera que estoy, en este caso, optimizando la utilización de mis activos que fondean, digamos, el proyecto, ¿no? Acá tenemos también de qué manera podemos generar un flujo de ingresos que tengamos, digamos, un nivel de confianza alto para poder determinar con este flujo nos quedamos, ¿no? Y es hacer justamente efectos de simulación, ¿no? Estos efectos de simulación que son que se utilizan para los flujos fundamentalmente de los ingresos. Para los flujos de ingresos. Entonces, acá por ejemplo les voy a dejar esta hoja de cálculo para que ustedes la puedan revisar, ¿no?
y puedan advertir, por ejemplo, un costo de oportunidad, podemos tener un costo de capital empresarial o podemos tener un costo promedio ponderado de capital, dependiendo del demandante, dependiendo qué es lo que demandes, dependiendo qué es lo que quieras hacer, ¿no? Entonces, el costo de oportunidad que no tiene ninguna sustentación, si yo muevo mi dinero, lo muevo a este costo porque quiero, así de simple. O simplemente porque ya tengo un costo de capital, o tengo un ingreso, o tengo una renta, y si es que yo puedo mover mi capital a esta otra alternativa que es mutuamente excluyente del mismo riesgo, lo hago bajo un costo, por lo menos el costo que ya vengo obteniendo, ¿no? O también si es que yo tengo un negocio que tiene una renta y a mí me permite la continuidad en otro tipo de actividad productiva, por lo menos tiene que ser a esa renta. Criterios que nos están determinando el costo de oportunidad. Y luego tenemos el costo de capital empresarial, cuando hay diferentes personas naturales que tienen costo de oportunidad de capital, y esas personas naturales se juntan para poder hacer un emprendimiento, una persona jurídica, un negocio, una alianza. Entonces hay una suerte de ponderación, el método ponderal. Eso es el tema de la evaluación de proyectos. Acá tenemos una hoja de cálculo que es un poco reveladora porque nos va a ayudar a poder hacer una evaluación dependiendo qué es lo que queremos, ¿no? Porque, por ejemplo, todos conocemos más o menos algo de contabilidad y nosotros podemos presentar a la empresa como queremos, ¿no es cierto? Eso es así de tajante y así de sencillo, como queremos. Es como una foto, le tomamos una foto a una persona y está como quiere, puede salir peinada, como sea, ¿no? Como quiere reflejarse, ¿no? Muy bien, lo mismo cuando hacemos una evaluación de un proyecto podemos hacer lo mismo, pero lo que tenemos que saber es que se tienen que hacer estas cosas dependiendo de la demanda, quiénes están demandando esa evaluación, ¿no? Tampoco podemos pues jugar solitario y hacernos trampa, ¿no? Tenemos que saber entonces esto, qué tanto conviene y qué tanto no. Entonces, la vez pasada estábamos viendo el costo de capital de un emprendimiento, de un proyecto. Vamos a borrar esta parte. Y estábamos viendo que podemos tener el financiamiento también, la estructura de financiamiento también es importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay bancos que no entran a financiar si es que tú no estás poniendo por lo menos el 60%. Si tú no pones el 60%, no entro. Y se acabó. Hay otros bancos que dicen, no, ponte por lo menos el 30%. Y con 30% de recursos propios que ponga la empresa, yo podría estar interviniendo, siempre y cuando tus proveedores estén en el 20% o el 30%. Entonces, ese banco financia entre el 40 y 50% de toda la inversión. Tienen que entrar los proveedores, tienen que entrar los recursos propios, ¿no es cierto? Entonces, son políticas del mismo sistema. Entonces, para eso necesito la estructura de financiamiento, para poder advertir quién entra, qué fuente va a entrar con qué tipo de inversión en este proyecto. Ahora, yo podría generar también en un solo cuadro una estructura de inversión y financiamiento, en uno solo también, ¿no? En cuánto voy a invertir, tendría que calcular los porcentajes acá de la inversión, y acá a la derecha estaría los porcentajes del financiamiento, ¿no? También podría ser un solo cuadro. Bien, luego tenemos esta hoja de cálculo para revisar cuál es la inversión. Pero otro que es relevante, fundamentalmente relevante, es el costo del capital. El costo del capital es muy influyente, es muy sensible el costo del capital. Cambia el costo del capital y cambia dramáticamente el valor actual neto, aun cuando la inversión permanezca incólume. Entonces, el costo del capital es importante. Este valor actual neto de los flujos futuros, que estos flujos son flujos únicos, los flujos los conozco, esto lo conozco, cuánto es, esta inversión también la conozco, cuánto es, los periodos también los conozco, cuánto es, pero el costo del capital
Si es que cambia dramáticamente el valor actual neto. ¿Cuál de estos sería el costo de capital para poder evaluar el flujo y determinar si es que el valor actual neto nos conviene o no nos conviene? ¿Con cuál de ellos tendríamos que trabajar? El costo promedio ponderado de capital, siempre y cuando tengamos diferentes fuentes de financiamiento. Pero si, por ejemplo, yo estoy haciendo un emprendimiento individual con los recursos propios solamente, sería entonces con el CASUBSEP. Y si es que yo da cuenta del costo de oportunidad empresarial o costo de capital empresarial, CASUBSEP. Pero cuando estos capitales que ya son de recursos propios que tiene una empresa van a un emprendimiento o un proyecto donde hay varias fuentes de financiamiento, terceros, proveedores operativos, proveedores financieros y recursos propios, y donde el sistema financiero, por la ley de impuesto a la renta, mantiene un escudo tributario o un escudo fiscal, entonces incorporamos un tipo de cálculo también ponderado que se llama costo promedio ponderado de capital. Entonces la idea es, si yo tengo esto, que los flujos futuros, estos flujos J, entre 1 más I a la J, la sumatoria de estos flujos, desde cuando J toma el valor de 1 hasta el infinito, hasta N, si yo le descuento a todos estos flujos futuros traídos a valor de hoy la inversión inicial que hizo posible estos flujos, encuentro entonces que esto es un valor actual neto. Ese es el valor actual neto. Pues, ¿de qué depende que esto sea más grande o sea más pequeño? De muchos factores. Uno de los